y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, a nuestras visitas que nos honran con su presencia y también a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Antes de abrir la palabra de Dios, por supuesto nos vamos a encomendar al Señor. El tema que estamos tratando esta semana es el santuario y el juicio de los vivos. Anoche vimos el tema, el santuario terrenal, copia del modelo del santuario celestial. Esta noche nos toca ver la gran escena del salón del trono, el juicio. Así que vamos sin más a ir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo sobre el tema de hoy. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Aquí estamos un grupo de tus hijos deseosos de ser alimentados con tu palabra, de que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestros corazones para estar listos para las grandes escenas que se presentan delante de nosotros en la palabra de Dios como escenas que están a punto de cumplirse. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a los demás que a través de los medios de comunicación están también en contacto con nosotros. Donde quiera que estén, que tu bendición les alcance. Y al abrir las páginas de tu santo libro, lo hacemos con reverencia, con respeto, sabiendo que hay poder en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son verdad y son vida. Que esta vida que está en tu palabra pueda ser transferida a nosotros para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por responder al pedido de cada corazón que tú conoces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Anoche vimos que Dios le mandó a Moisés a construir un santuario, un tabernáculo en el desierto y le mostró el gran modelo, el santuario que está en el cielo, y tenía que hacerlo todo de acuerdo a las especificaciones del santuario en el cielo. El santuario en el cielo es donde ahora se realiza la gran obra de la redención de la raza humana. Pero antes de que Cristo viniera a morir a esta tierra, el santuario terrenal y luego más adelante el templo que construyó Salomón, servía para realizar el plan de redención en la tierra a través de símbolos y figuras. Se usaban animalitos que tenían que morir y derramar su sangre por el pecado, representando al gran cordero que venía. Nosotros vimos cómo Moisés construyó ese santuario en el desierto, que tenía tres partes: el atrio y luego dentro del edificio el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio o patio estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios y el lavacro. Aquí era donde venía el pecador con los corderitos
para sacrificarlos, pero la expiación se hacía dentro del santuario por los sacerdotes. Y allí podemos ver cómo un pecador arrepentido coloca sus manos sobre la cabeza del animalito, confiesa su pecado. El sacerdote recoge la sangre y la lleva dentro del santuario en el lugar santo, donde ofrece la sangre frente al velo. Ese era el sacrificio diario o el servicio diario que se hacía. Y luego estaba el sacrificio anual. Y el sacrificio anual era hecho por el sumo sacerdote una vez al año, entrando detrás del velo al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la luz de la presencia de Dios en medio de los querubines. La luz de la presencia de Dios se llamaba la Shequina. Y aquí podemos ver el lugar santo con los tres mobiliarios que había. Al entrar, a mano derecha, la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda, el candelabro de oro, y frente al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, el altar de oro donde se ofrecía el incienso de las oraciones. Y entonces detrás del velo, como ya vimos, estaba el lugar santísimo. Vimos que estos tres lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representaban las tres fases del ministerio de Cristo. El atrio, donde está el altar y el lavacro, representa el ministerio de Cristo en favor de la raza humana aquí en la tierra, en su primera venida. Él vino como siervo sufriente a cumplir la voluntad del Padre. Vino a dar su vida por nosotros. Vino a sufrir como cordero, a derramar su sangre. Después de que Él terminó su obra aquí en la tierra, ascendió al cielo y entró en el santuario celestial en la parte llamada el lugar santo. Desde el año 31 que Él ascendió al cielo hasta el año 1844, Jesús ofició en el lugar santo, representado aquí con los tres mobiliarios: el candelabro, la luz, los 7 brazos, los 7 espíritus de Dios, la obra de Cristo al enviar el Espíritu Santo a esta tierra para iluminarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para darnos poder para vencer el pecado. La mesa de los panes representando la palabra de Cristo que nos alimenta. Y el altar de oro representando la intercesión de Cristo. Nuestras oraciones Él las presenta ante el Padre. Pero entonces, esto que Cristo trabaja o sirve como intercesor, como mediador, en el año 1844 se le va a añadir a la obra de intercesor la obra del juicio. Así que Cristo, en su primera venida a esta tierra, vino a dar su vida como cordero, víctima sufriente. En el lugar santo, desde el año 31 hasta el año 1844, nuestro intercesor, nuestro defensor, nuestro mediador ante el Padre. Y desde 1844 hasta que Él salga de allí cuando se acabe el tiempo de gracia, ese va a ser el tema final de nuestra serie, el fin de la gracia. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, se acaba el plan de redención. Desde 1844, Cristo ha estado oficiando como juez. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, la gran escena
del juicio final. Vimos también que las fiestas del santuario ayer están divididas también en 3 grupos. Son 7 las fiestas del santuario. Las primeras 3 en la primavera, la Pascua, los panes sin levadura o ácimos, y finalmente las primicias. Todas estas se hacían en el primer mes. En una semana se celebraban estas 3 fiestas y tenían que ver con la obra de Cristo en la tierra, representada por el atrio, con su muerte, su sepultura y su resurrección, representado por la vaca. Luego había una fiesta en el verano y era el Pentecostés, que se celebraba 50 días más tarde, el 6 de Sivan, el tercer mes. Y finalmente, 3 fiestas más en el otoño, en el séptimo mes. Se llama Tishri. La fiesta de las trompetas, el primero del séptimo mes. Luego la gran fiesta de Yom Kippur o día de expiación, el 10º día del séptimo mes. Y finalmente la fiesta de las cabañas, Sukkot, del 15 al 22. Y nosotros vimos cómo estas fiestas representaban el plan de redención. En la próxima diapositiva vamos a ver el significado de las fiestas. Estas 7 fiestas que se celebraban en el santuario representaban los 7 grandes eventos en el plan de redención. Las primeras 3 fiestas en la primavera, la primera de todas era la Pascua. Se celebraba el 14 de Nisan. Recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, su gran liberación, cuando Dios sacó al pueblo de Israel con gran poder. Esa noche, la noche de Pascua, Dios había dado instrucciones que mataran un corderito por familia, que tomaran de la sangre y mancharan el dintel y los 2 postes de la puerta, y donde el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba por alto esa casa y no entraba a matar el primogénito. La palabra Pascua viene del hebreo pasque, que quiere decir pasar por alto. En inglés, skip, saltar. Eso es lo que significa. El ángel pasaba por alto, salteaba esa casa y no entraba. Así, por la sangre eran protegidos los primogénitos. Esa fue la noche que salieron de Egipto. Pero esa fiesta no solo les recordaba la liberación de Egipto, que fue un 14 de Nisan, también prefiguraba quiere decir, era un símbolo en figura para el futuro, el gran plan de redención, la gran liberación que vendría a través de la muerte de Cristo. En la Pascua se mataba un cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, la sangre servía por señal. En el plan de redención, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y gracias a esa sangre somos protegidos de la muerte eterna. Entonces, Cristo no solamente cumplió la fiesta de la Pascua con su muerte, sino que Él murió exactamente en el día en que se mataba el Cordero Pascual. Murió a la hora que se mataba el Cordero Pascual. Recuerden que leímos anoche que el Cordero se apartaba el 10. El 10.
del primer mes. Algunos días antes se compraba el cordero y se lo apartaba para ser sacrificado el 14 y para comerlo el 15 en las primeras horas de la noche, la cena pascual. De igual manera, Cristo fue apartado para la muerte el 10. El 14 cayó viernes. Ese año en que Cristo murió, el 14 de Nisan cayó un viernes. El 13 era jueves, el 12 era miércoles, el 11 era martes y el 10 era lunes. ¿Qué pasó ese lunes de la última semana de la pasión de Cristo? Bueno, el domingo fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que se conoce o se celebra hoy en día como Domingo de Ramos, porque Jesús entró en un pollino, en un burrito, y la gente salió con palmas en las manos y con ramas a darle la bienvenida. Ese día domingo, Jesús lloró sobre Jerusalén. Mientras la gente gritaba, Hosana, el que viene en el nombre de David, Jesús se detuvo al ver la vista de la ciudad, porque él vino bajando de Betania. Y a mitad de camino, en el monte de las Olivas, hay un lugar donde hay como un descanso y una curva en el camino. Y allí Cristo se detuvo y vio la vista de la ciudad y el templo que estaba enfrente. Se mira tan cerquita que casi parece que uno lo puede tocar con la mano en ese lugar, porque está directamente enfrente y a la misma altura donde uno está, no más que desde el monte de los Olivos, como el templo está sobre el monte de Sión, pero son dos montes que están muy cerca, solo que están divididos por un barranco. Por supuesto, usted no puede cruzar allí, tiene que bajar y luego volver a subir por el otro monte. Pero en ese lugar donde Cristo se detuvo, está un monte frente al otro y el templo está a la misma altura. Es impresionante hasta el día de hoy ver ese lugar. Allí Jesús se detuvo y lloró. Lloró sobre Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus plumas, de sus alas, pero no quisiste? Lloró porque sabía que en unos días más él mismo iba a dar su vida y lo iban a matar en la ciudad de Jerusalén. Ese domingo, por la noche, recuerden que la manera de contar los días de los judíos es de puesta de sol a puesta de sol. Lo que nosotros llamaríamos domingo por la noche, para el judío es ya el primer día de la semana, el domingo, pero a la puesta del sol, el domingo por la noche, ya es el lunes, ya es el segundo día de la semana. Esa noche después de la puesta del sol, que era 10 de Nisan, lunes, desde que se puso el sol el domingo, en la parte oscura del lunes, Jesús fue invitado a la casa de Simón el leproso. Y allí una mujer entró en la fiesta, rompió un vaso de alabastro que traía un perfume de nardo sumamente rico y muy caro, costaba 300 denarios. El salario de un año entero de trabajo, esta mujer lo derramó para ungir a Jesús. Judas, que estaba sentado a la mesa del banquete,
Bueno, todos sintieron el olor del perfume y todo el mundo miró de dónde venía ese olor tan especial. Y cuando vieron a la mujer llorando y lavando los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y enjugándolos y secando sus pies con sus cabellos, la gente comenzó a murmurar diciendo: si supiera quién es la mujer que lo está tocando, una pecadora. Y Judas dijo: ¡qué desperdicio! Tirar ese perfume tan caro. Se podría haber vendido por 300 denarios y podría haberse usado para darle a los pobres. Pero Judas decía eso no porque estaba preocupado por los pobres, sino dice la Biblia que porque era ladrón. Y entonces iba a tener más dinero para robar. Cuando Judas dijo eso, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no se vendió el perfume y se lo dio a los pobres, al dinero? Jesús respondió con un reproche, aunque no fue fuerte su reproche en el sentido de poner en descubierto a Judas. Si Cristo lo hubiera hecho de señalarlo como ladrón y hubiera dicho: ¿y tú qué te preocupas? El dinero no lo quieres para los pobres, sino para robártelo tú. Luego, la gente hubiera dicho: por eso lo negó, por eso lo entregó con un beso, porque Cristo lo desenmascaró. Así que Jesús no lo desenmascaró, pero simplemente Jesús dijo: dejadla esta mujer. Los pobres siempre los tendréis con vosotros y tendréis tiempo de darle a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que nadie más ha hecho. Me ha ungido para mi sepultura. La costumbre de aquella época era preparar el cuerpo para la sepultura con perfumes, con drogas aromáticas y ungüentos. Y se gastaba mucho dinero en preparar un cuerpo. A Jesús no les dio tiempo de preparar el cuerpo. Él murió a las 3 de la tarde, el 14 de Nisan. Solo les dio tiempo de pedir permiso a Poncio Pilato para bajarlo de la cruz. Lo envolvieron en una sábana y llevaron su cuerpo y lo colocaron en un sepulcro cavado en la roca que estaba allí cerca del lugar de la crucifixión. Pero solo lo dejaron envuelto en una sábana, no lo prepararon para la sepultura, porque se estaba metiendo ya casi el sol. Se estaba acabando el viernes e iba a comenzar las horas sagradas del Santo Sábado. Y entre esas mujeres estaba la Virgen María. Prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la preparación para la sepultura antes que transgredir el Santo Sábado. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora, les estoy contando esta historia porque estábamos viendo que el Cordero Pascual era apartado el 10, pero se sacrificaba el 14 y se comía en las primeras horas del 15, que era el primer día de los panes sin levadura. El 10, Jesús estaba en la fiesta en la casa de Simón, la mujer lo ungió para su sepultura, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no lo iban a ungir. Ese viernes no les dio tiempo. El sábado reposó en la tumba y el domingo, que caía la fiesta de las primicias, resucitó. Cuando las mujeres vinieron trayendo los perfumes
y los ungüentos y las drogas aromáticas para ungirlo, ya la tumba estaba vacía, estaba abierta y Jesús no estaba allí. Entonces la mujer lo apartó. María Magdalena, que se llama la mujer que le ungió los pies y le echó el perfume sobre su cabeza, un frasco completo de perfume, lo empapó de la cabeza hasta los pies con el perfume de nardo. Lo ungió para la sepultura. El cordero quedó apartado para la muerte. Lo segundo que pasó ese 10 de Nisan, cuando Jesús dijo eso, Judas se hizo el ofendido. Se levantó de la mesa, dice la Biblia, y se fue al templo. Eso era en Betania, la fiesta. Solamente tenía que bajar y volver a subir y ahí estaba el templo, cerquita, fue a pie. Y esa noche el templo estaba lleno de gente, porque tan pronto se ponía el sol del 9 y comenzaba el 10 de Nisan, según la ley que Dios había establecido, el 10 había que comprar el cordero pascual. Y toda la gente corría al templo para comprar el cordero, no sea que se acabaran, pero también para estar seguro de conseguir un buen cordero para ofrecer. La gente iba temprano porque eran miles, decenas de miles de peregrinos que tenían que comprar un cordero. Y los sacerdotes hacían buen negocio, porque lo compraban con tiempo, lo engordaban y ya luego lo vendían al triple, 4 veces. Normalmente un cordero ya grande, de 1 año, como decía la ley que tenía que ser, costaba 20 monedas de plata. 20 monedas. Denarios. Pero en la época de Pascua costaban más los corderos porque estaban en demanda. Es más, si usted lo compraba en un pueblito allá donde usted vivía, lo podía conseguir por 15. Si lo compraba en la ciudad, le costaba 20. Pero si lo compraba en la época de Pascua, le costaba 30 monedas de plata. Judas se dirige al templo. Tomó la decisión de que iba a traicionar a Jesús, lo iba a entregar. Llegó al templo, el templo estaba lleno de gente, se abrió paso en medio de toda la gente que compraba los corderos y se fue directamente a donde él sabía que estaban los sacerdotes, contando el dinero que les entraba. Entró por detrás del templo y se fue directamente a la casa del tesoro del templo, donde los sacerdotes contaban el dinero. Y allí se encontró al sumo sacerdote que presidía y custodiaba lo que estaba entrando en dinero. Lo hicieron llegar hasta él, dijeron, hay uno de los discípulos del rabí, Jesús de Galilea, que quiere hablar. Dice que trae una buena propuesta. Cuando lo pasaron, le dijeron, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero hablar con el sumo sacerdote. Lo pasaron con el sumo sacerdote y le dijo, le vengo a hacer una propuesta. Ustedes están buscando hace días prender a Jesús. Lo quieren enjuiciar, ¿verdad? Se miraron entre sí. Dijeron, ¿qué ofreces? Yo se los entrego. Yo soy uno de los 12. Yo sé dónde él está todo el tiempo. Hicieron el trato esa noche. ¿Y a cambio de qué? Bueno, pues me dan mi parte, ¿no? Los sacerdotes se miraron, se preguntaron, ¿cuánto le damos? Pues démosle
30 monedas de plata, lo que costaba un cordero. Fíjense qué interesante. En el mismo día que la gente estaba comprando los corderos, Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata, el precio de un cordero. Y el que lo compró y le pagó el dinero fue el sumo sacerdote Anás. Le pagó las 30 monedas para entregarlo, para traicionarlo. Como era sumo sacerdote, estaba actuando porque el sacerdote era el que representaba al pueblo en las fiestas del santuario. Él era el que hacía los oficios y como sumo sacerdote estaba cargando los pecados de todo el pueblo. Quiere decir que en nombre de la nación de Israel, Anás compró el cordero por 30 monedas de plata. Increíble, el mismo día que según Éxodo 12 se compraba el cordero pascual, Jesús fue apartado, se pagó el precio de su compra y su traición. Luego Judas volvió, se metió otra vez allá en la fiesta y quedó como que había salido un rato a dar una vuelta. Dice la Escritura que algunos dijeron, oh, seguro fue a atender a los pobres, algunos que andaban necesitando algo, y no sabían que él venía de hacer la traición. Jesús sí lo sabía. Bueno, les cuento esto para que ustedes vean cómo cada detalle de las fiestas se cumplió exacta. El cordero se apartaba el 10, pero se mataba el 14 y se mataba a las 3 de la tarde. Porque tenían que meterlo al horno antes de la puesta del sol y ya dejarlo allí listo para que el cordero asado estuviera listo para celebrar la cena pascual esa noche. A la misma hora que en todo Israel se estaba matando el cordero pascual, a la misma hora que en el santuario, en la Pascua, el sumo sacerdote estaba matando el cordero pascual, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos dice que Él es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Nos dice en el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Alabado sea su nombre. El mismo día que se iniciaba la fiesta que se conocía como la Pascua, el mismo día que se mataba el cordero pascual, a la misma hora que se mataba el cordero, Cristo fue muerto por nosotros, fue sacrificado por nosotros. Luego el primer día de los panes sin levadura, cuando Jesús con sus discípulos se reunió en la noche anterior, porque él sabía que la noche que se comía el cordero pascual, él iba a estar muerto. Él se reunió la noche anterior con sus discípulos y celebró lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y él tomó el pan sin levadura y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo está representado por
pan sin levadura. Y el día en que el pueblo comía el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, magullado, lacerado, lastimado y muerto, descansó en la tumba, porque el primer día de los panes sin levadura se celebraba un día de solemne descanso, no se trabajaba y Cristo descansó en la tumba. Así que la segunda fiesta, que era la de los panes sin levadura, representaba el pan, la sepultura de Cristo, el cuerpo puesto en la sepultura. La Pascua, el Cordero, la muerte de Cristo. Los panes sin levadura, su cuerpo magullado por nosotros. Es interesante, porque se comía panes sin levadura por 7 días. La levadura era símbolo de pecado. Dice aquí en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que la levadura es símbolo de fermento, es símbolo de pecado. Por eso había que limpiar la casa de levadura. Y por 7 días el pueblo comía panes sin levadura. ¿Qué nos recuerda eso en el plan de redención? No solamente Cristo está en la tumba el primer día de los panes sin levadura, pero esos próximos días, su cuerpo todavía con las heridas sanándose, su cuerpo magullado, golpeado por los azotes que recibió, su sien herida durante esos 7 días está cicatrizando su cuerpo. Los 7 días recordaban el cuerpo de Cristo. Y es interesante porque cuando Él resucita al tercer día, se aparece a sus discípulos. Estaban comiendo pan sin levadura durante esos 7 días. Y camino a Emaús se acerca a 2 de ellos y cuando lo invitan a entrar a la casa, ahí estaba el pan sin levadura y lo invitan a cenar con ellos. Y él levanta sus manos a bendecir el pan y ahí lo reconoce. Por 7 días sus marcas todavía cicatrizándose, todavía lastimadas, se van sanando por nosotros. Y no vuelve a aparecer Jesús hasta 7 días más tarde. Los 7 días de los panes sin levadura representan el cuerpo de Cristo. Ahora recuerden, la levadura es símbolo de pecado y Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Por eso tenía que ser libre de toda levadura de pecado, y esos 7 días son los días de la purificación. Noten, en el libro de Levítico, en el capítulo 8, Levítico capítulo 8, dice en el versículo 33, está hablando de los sacerdotes de Aarón y sus hijos y dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras purificaciones o consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros.
A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, los levitas, hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Así que los 7 días de los panes sin levadura era el tiempo de la purificación. Jesús cargó nuestros pecados y por 7 días su cuerpo fue ofrecido a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, Él se desapareció por 7 días, no volvió. Muchos se preguntan, ¿pero dónde estuvo Jesús si ya había resucitado? ¿Por qué no apareció hasta 7 días más tarde? Tenía que hacer su purificación después de cargar el pecado. Tenía que ser consagrado y su sacrificio ser acepto delante del Padre. No entró al cielo, estuvo a la puerta del tabernáculo, haciendo su consagración. Cuando terminaron los 7 días, entonces regresó y se volvió a aparecer a los discípulos nuevamente. Así que ese misterio de qué pasó con Cristo por 7 días, desde que resucitó hasta que se volvió a aparecer otra vez, 7 días más tarde, dice la Biblia, 8 días más tarde, o sea, 7, y al día siguiente se apareció, al 8º día. Nadie lo puede explicar, es como un misterio, pero los que estudiamos el santuario sabemos que representaba la consagración de su cuerpo. Al final de esos 7 días, sus heridas en sus sienes, en sus espaldas, en sus manos y en sus pies se habían cicatrizado. Y ahora podía volver a aparecerse delante de sus discípulos. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Y las primicias se celebraban al tercer día de haber comenzado la Pascua. Viernes, primer día, sábado, segundo día, y domingo, el tercer día. La Biblia dice que traían los primeros frutos de las espigas de cebada para ser dedicadas al Señor. No se podía recoger la cosecha antes de dedicar los primeros frutos. Y así, a la hora del sacrificio matutino, el tercer día de la fiesta, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Perdón, la fiesta de las primicias. Claro, se usaban panes sin levadura en esa fiesta. Lo pueden leer en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Levítico 23 dice el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Ahí está la palabra primicia. De los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Es decir, el primer día era la Pascua. Al día siguiente era día de reposo. Y al tercer día, al día siguiente después del día de reposo, se presentaba la gavilla mecida en el sacrificio matutino. Y el día que ofreceréis la gavilla
ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Así que se ofrecía con harina amasada con aceite y con la libación que se echaba encima del pan sin levadura para presentárselo a Jehová sobre el altar. El vino era jugo de uva fresco, recién exprimido. No podía tener fermento. Así como el pan era sin levadura, el vino sin levadura. ¿Qué representaban las primicias? Bueno, era al tercer día después de la Pascua, el día después del sábado. Representaba la resurrección de Cristo. Las gavillas de las primicias, los primeros frutos, representaban los primeros frutos del sacrificio de Cristo, los que habían de resucitar con Él. Nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. La resurrección de Cristo son las primicias. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ustedes saben que cuando Cristo resucitó, Él no resucitó solo de los muertos. Cuando Él salió de la tumba, esa madrugada del primer día de la semana, ya había pasado el sábado. La Biblia no nos dice a qué hora Cristo resucitó, pero fue el primer día de la semana, eso lo dice Marcos 16:9, que Cristo resucitó el primer día de la semana. En la madrugada, porque cuando las mujeres vinieron al sepulcro a traer los perfumes y las drogas aromáticas y los ungüentos, encontraron que Cristo ya había resucitado. La tumba estaba vacía, encontraron la puerta, la piedra corrida, y dentro vieron a 2 ángeles que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Ahora dice la Biblia que todavía era oscuro cuando vinieron las mujeres al sepulcro. Vamos a ver un detalle muy interesante. En el libro de Juan, en el capítulo 20, cuenta la historia de cómo María Magdalena vino al sepulcro. Dice el versículo 1, el primer día de la mañana, Juan 21, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que cuando María vino al sepulcro, María Magdalena, todavía no había salido el sol, estaba oscuro, pero ya la piedra estaba removida. Salió, corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo a que amaba a Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El otro discípulo, pues es el que está contando la historia, no dice su nombre por humildad, era Juan. Llegó primero. Era de esperarse, Juan era más joven que Pedro. Cuando Jesús murió, Juan tenía 21 años, tenía 18 cuando Jesús comenzó su ministerio. Era joven todavía. Bajó a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó también Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Por qué cuando vieron los lienzos y el sudario es un paño que se ponía para cubrir el rostro del muerto? Dice que lo vio enrollado aparte. Y los lienzos, las sábanas con que había estado envuelto, las vieron allí puestas a un lado. Y la palabra que usa allí en griego es puestas en orden, ordenadamente. ¿Por qué creen ustedes que Juan y Pedro creyeron? María Magdalena había dicho, se llevaron el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ella pensaba que se habían robado el cadáver. Pero cuando Pedro y Juan vieron los lienzos, creyeron que había resucitado. ¿Por qué? Porque, hermanos, en primer lugar, si alguien se va a llevar un cadáver, no lo va a llevar desnudo, lo va a llevar envuelto en la sábana, ¿no? Si ya estaba envuelto en la sábana, hubiera agarrado uno de las piernas y el otro de los brazos y hubieran sacado el cadáver envuelto en una sábana. No le iban a sacar la sábana, la iban a doblar y la iban a poner, y luego el sudario dice que estaba enrollado y puesto al otro lado. En Mateo dice que los lienzos estaban a los pies de donde había estado el cuerpo en la mesada de piedra, pero el sudario estaba en la cabecera. ¿Quién se había tomado el trabajo de ponerlo así? Conocían a Jesús. Cada vez que ellos dormían, cuando Jesús se levantaba, recogía sus sábanas, las doblaba y las ponía siempre a los pies de la cama. Y lo que usaban no era un sudario, pero era en aquella época la funda que se ponía en la almohada. Para que la almohada no se ensuciara y la tuvieran que lavar, se le colocaba un lienzo alrededor, una funda. Y Jesús siempre sacaba la funda, la enrollaba y la ponía en la cabecera. Esa era su costumbre. Por eso cuando Juan y Pedro vieron enrollado el sudario, dijeron, tiene que haber sido Jesús. Nadie más hace esto, de enrollar y de ponerlo en la cabecera y la sábana a los pies. Sabían que había resucitado. Si seguimos la historia, dice, María, versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, le dio vuelta hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo,
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir mi maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A la hora que María ya lo vio a Jesús y lo reconoció, todavía no eran las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana se ofrecía el sacrificio matutino y a esa hora se presentaba la gavilla mecida, a esa hora. Pero Jesús dice, todavía no he subido a mi Padre. Él, como nuestro sacerdote ahora, tenía que presentar la gavilla de las primicias, de los primeros frutos delante del Padre. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos de la salvación. Bueno, vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Dice allí, en el versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto es cuando Jesús murió el viernes. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, se rasgó el velo del templo de arriba abajo y se abrieron los sepulcros. Qué interesante, porque Cristo murió a las 3 de la tarde. El viernes, sí. Para la fiesta de las primicias, que era el domingo por la mañana, se ofrecía la gavilla. El sacerdote apartaba el campo desde el viernes. Se echaban suertes. Y según la familia, claro, cada persona venía y traía su propia gavilla para ofrecerla en el templo. Pero el sacerdote que oficiaba cortaba el manojo, la gavilla de espiga, de un campo en las inmediaciones de Jerusalén. Se echaban suertes el viernes, el día de Pascua, a la hora del sacrificio matutino, y se determinaba de qué campo iban a cortar la gavilla. Luego el sacerdote preparaba todo e iba con un carro tirado de bueyes hasta el lugar, la familia donde les había caído la suerte, y a la hora de las 3 de la tarde, el sacrificio vespertino, el sacerdote marcaba el campo, lo cercaba, lo protegía para que no se metiera ningún animal, para que no fuese profanado, porque estaba ahora dedicado para Dios. Y él tenía que sacar la cuenta cuánto tiempo le tomaba desde el campo hasta el templo, porque el domingo tenía que llegar a las 9 con la gavilla que iba a cortar el domingo por la mañana. Si nosotros supiéramos cuál campo tocó en suerte, supiéramos a qué hora resucitó Cristo. Pero no sabemos en qué campo tocó suerte. Como era tirado por bueyes, a veces les tomaban 2, 3 horas desde el campo, cortar la gavilla y luego traerla para estar a las 9 de la mañana en el santuario. Pero el campo se marcaba el viernes a las 3 de la tarde. Cuando Cristo murió ese viernes,
Se estaba marcando el campo. Y el terremoto marcó las tumbas que se iban a abrir. El domingo por la mañana iban a salir los muertos de la tumba. Todo se cumplió exacto. El tipo se encuentra con el antitipo. Y ese domingo por la mañana, el día de las primicias, cuando el sacerdote cortó la gavilla, las primicias, Cristo estaba resucitando de los muertos, pero con una gavilla. Una multitud de santos que habían dormido se levantaron con él, salieron de la tumba. A las 9 de la mañana Jesús tenía que presentarse a su Padre. Le dijo a María, no me toques, todavía no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y exactamente a la misma hora que el sacerdote mecía la gavilla sobre el altar, Cristo se estaba presentando ante el Padre para que su sacrificio fuera acepto. ¿Se acuerdan lo que decía Levítico 23? Que ya lo leímos al leer sobre las primicias. Decía, versículo 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día después del sábado la mecerá. Así que la gavilla se mecía es, se sacudía sobre el altar y se presentaba sobre el altar el día después del sábado, para que seáis aceptos, dice. ¿Para qué se mecía la gavilla? Para que fuera acepto el sacrificio. Cristo se presenta ante el Padre. Tiene 33 años y medio que no ve a su amado Padre. 33 años y medio que había dejado su trono en el cielo. Ya había venido a nacer como bebés en esta tierra. Está ansioso por ver a su Padre. Imagínense que ustedes no vean a su papá por 33 años y medio. Y ahora lo van a ver otra vez. Jesús quería correr y echarse a los brazos de su Padre y el Padre quería dar la bienvenida al Hijo. Pero cuando Cristo sube, el Padre se levanta de su trono para darle la bienvenida. Y Cristo levanta sus manos y dice, Padre, si mi sacrificio ha sido acepto delante de ti, necesito escucharlo de tu boca. Y el Padre le contesta, Hijo mío, tu sacrificio ha sido la ofrenda perfecta. No ha habido mancha ni mácula, porque nunca jamás él pecó en los 33 años y medio, nunca pecó. Por eso pudo ser la ofrenda perfecta. Tu sacrificio es válido. Todos aquellos que acepten el sacrificio podrán ser libres y salvos de todos sus pecados. Y Cristo dice todavía, Padre, si lo que acabas de decir es cierto y mi ofrenda de mi cuerpo ha sido válida para ti, no vengo solo. Aquí traigo a todos estos que resucitaron conmigo. Si me aceptas a mí y mi sacrificio es acepto, quiero que estos que están conmigo vengan conmigo y nunca más se separen de mí. Quiero que les concedas a ellos la vida eterna conmigo. El Padre dijo, si te acepto a ti, acepto a todos los que vengan a través de ti, porque tu sacrificio los cubre, ya está saldado su pecado, ya está perfecta la ofrenda. Y así Cristo recibe del Padre la seguridad al aceptar
presentar las primicias que él meció delante de su padre, las presentó delante de él, cuando el padre dijo, son aceptas, hijo mío, él sabía que la redención de la raza humana había sido completa. Gracias, hermano. Gracias. Ahí lo puedo poner. Muchas gracias. Ese día él regresó y bajó. Pero las primicias no se separaron de él. Bajaron con él y dice que se aparecieron a muchos en la santa ciudad y dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Mantengan esto en mente porque mañana vamos a ver la corte celestial y quiénes son los 24 ancianos en la corte. Y tienen que ver con estos que resucitaron con Cristo. Ok, hemos visto las 3 fiestas de primavera. Ya no tengo el tiempo de dar detalles de todas las demás fiestas el día de hoy. Y ni era mi propósito estudiar cada fiesta en detalle. Yo quiero llegar a la 6ª fiesta, que es Yom Kippur, o Día de Expiación. Recordemos, las 7 fiestas son los 7 grandes eventos en el plan de redención. La 4ª fiesta era el Pentecostés, y en esta ocasión se celebraba 50 días más tarde, pero eran con panes con levadura. Representa la entronización de Cristo y el ungimiento de Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como rey. 50 días más tarde, Cristo fue entronizado en el cielo y derramó el Espíritu Santo. ¿Cómo se ungía un rey? Con aceite. ¿Cómo se ungía un profeta? Con aceite. ¿Cómo se ungía al sumo sacerdote? Con aceite. Y Cristo, al ser triplemente ungido, el aceite símbolo del Espíritu Santo, se derramó sobre su cabeza, chorreó, lo cubrió completamente y fue tanto el aceite que se derramó sobre Cristo que cayó en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban reunidos aquí en la tierra el día de Pentecostés. El apóstol Pedro explica que lo que pasó el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, fue porque Cristo había sido ungido y se había sentado a la diestra del Padre. Las últimas 3 fiestas eran el primer día del 7º mes, el sonar de trompetas, Teruá. Sonaban para anunciar que se acercaba el juicio. Representan en el plan de salvación el anuncio de que la hora del juicio de Dios se acerca. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Así como trompeta se celebraba 10 días antes del día de expiación, día por año, 10 años antes, Guillermo Miller comenzó a proclamar la verdad de 1844, que el juicio vendría y se iniciaría en 1844. Y finalmente llegamos a la 6ª fiesta, que es el día de expiación, Yom Kippur. En la fiesta, el sumo sacerdote entraba el único día en todo el año que podía pasar detrás del velo en el lugar santísimo para hacer el gran día de expiación. Y representaba el juicio que se iba a iniciar en el cielo previo a la venida de Cristo. Y terminando las 7 fiestas, la última, Sukkot, o tabernáculos, cabañas, se celebraba por 7 días. El pueblo tenía que morar en enramadas y el 8º día volvía a la casa, celebraba un banquete y representaba cuando el Señor nos reciba
para celebrar la fiesta de bodas del Cordero en su segunda venida, al llevarnos con Él al cielo. 7 días vamos a estar ascendiendo y al 8º día nos dará la bienvenida en la fiesta de bodas del Cordero. ¿Ok? Esto fue lo que vimos anoche, solo que hoy lo vimos con un poquito más de detalle. Vamos a dedicarnos un poquito ahora, en los últimos minutos que nos quedan, al día de expiación. Esto nos habla acerca de la obra de Cristo en el santuario. Recuerden, 3 partes del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, que representa la obra de Cristo en esta tierra, se obtiene nuestra justificación. Si Cristo no hubiera muerto, no habría perdón de pecados. Pero para el creyente, la obra de Cristo se repite en nosotros individualmente. Cuando el pecador arrepentido viene a confesar su pecado a Dios, llega al atrio. Por la fe, mira hacia el lugar en el cielo donde Cristo ministra por nosotros. Estas 2 cosas, el altar y el lavacro, representan la conversión del creyente. Es la obra de Cristo para nuestra justificación y está basada en lo que Él hizo por nosotros en esta tierra, su muerte y su resurrección. Esta es la obra del Espíritu Santo trayéndonos al arrepentimiento. Así que cada vez que un pecador se arrepiente, viene al altar, a los pies de la cruz, confiesa su pecado y es perdonado. El lavacro representa el bautismo. Después de la conversión, que una persona acepta a Cristo y es entrenada, es adoctrinada, entonces es bautizada, muere a su vida antigua. Y eso es lo que es conversión. Conversión es un cambio completo, un nuevo nacimiento. Muere a su vida antigua y resucita una nueva vida en Cristo a través del bautismo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí donde se mataba el animal y se sacrificaba. Y luego sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el lavacro representa el bautismo, la muerte y la resurrección de Cristo, pero también representa la conversión nuestra. Aceptar el sacrificio, ser bautizados, nacer de nuevo y resucitar para una nueva vida en Cristo. Y luego, en el lugar santo, Jesús obtiene nuestra santificación. Es a través de la obediencia como somos santificados. Aquí es la conversión, aceptar por fe el sacrificio. Aquí aceptar por fe el poder de Cristo para transformarnos y hacernos obedientes a sus mandamientos. El candelabro representa la obra de Cristo a través del Espíritu Santo iluminándonos. La mesa de los panes de la proposición representa el pan, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por cierto, estos panes se cambiaban cada sábado, así como nosotros venimos cada sábado a recibir pan fresco de la palabra de Dios.
El altar de oro representa la intercesión de Cristo, la obra del Espíritu Santo, que presenta nuestras oraciones ante el Padre. Romanos capítulo 8 y versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el versículo 27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cristo conoce lo que el Espíritu Santo dice y nos presenta ante el Padre nuestras oraciones. La obediencia nos lleva a santificarnos y finalmente en el lugar santísimo se obtiene la glorificación y es a través del juicio. Cuando somos declarados libres de todo pecado en el juicio, se logra nuestra glorificación. También las tres partes del santuario representan las tres fases de la iglesia del pueblo de Dios. Por ejemplo, el atrio representa la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia judía. El lugar santo representa la iglesia del Nuevo Testamento, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta que Él entra en el lugar santísimo. Y finalmente, el lugar santísimo representa la iglesia remanente, el pueblo sellado. Fíjense, la iglesia del Antiguo Testamento va desde la entrada del pecado en el año 4004 a.C. hasta el año 31, cuando Cristo muere, resucita y asciende al cielo. La iglesia del Nuevo Testamento va desde el año 31 hasta el año 1844, cuando Cristo intercede en el lugar santo. Y la iglesia remanente va desde el año 1844 hasta su segunda venida, cuando Cristo intercede en el lugar santísimo. Así que hemos visto que hay dos servicios que se realizaban en el santuario. El servicio diario en el lugar santo y el servicio, este se hacía todos los días por los sacerdotes en el lugar santo frente al altar del incienso. Y luego el servicio anual que se hacía una sola vez al año en el lugar santísimo. Noten la diferencia de las vestiduras. Para todo el año el sacerdote usaba las vestiduras hermosas del sumo sacerdote, pero el día de expiación, eso está en Levítico 16, se ponía las vestiduras toda de lino blanco. No usaba sandalias como todos los días, sino que iba descalzo. Tenía que lavar todo su cuerpo de los pies a la cabeza y tenía que vestirse todo de lino. La túnica de lino, el cinto de lino, la mitra de lino, aún su ropa interior tenía que ser de lino cuando entraba detrás del velo al lugar santísimo para hacer la obra especial de la expiación. La pregunta es, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Con eso vamos a terminar en esta noche. La purificación del santuario era un día de juicio para el pueblo de Israel, símbolo del día del juicio final. Durante todo el año, el pueblo, los arrepentidos venían al santuario, traían un animalito.
Mataban el animalito, el sacerdote llevaba la sangre detrás del velo, del primer velo en el lugar santo, y la esparcía. Quedaba un registro de esa sangre, de ese pecado, pero una vez al año se limpiaba, se purificaba el santuario de toda la sangre acumulada. Es decir, el registro de los pecados quedaba borrado. Según la profecía de Daniel capítulo 8, ¿cuándo comenzaría esta purificación del santuario o el juicio final? El ángel Gabriel le dijo a Daniel: comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Y Daniel 8:14, y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Estos 2300 tardes y mañanas quiere decir 2300 días. Pero en lo que tiene que ver con el santuario, los días son de años. Levítico 25:8. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Así que 7 días son 7 años. 7 veces 7 días, 49 días son 49 años. 2300 días son 2300 años en la profecía. Y el apóstol Pablo nos dice que eso se cumple cuando Cristo no entra en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Así como en la profecía, en el santuario el sumo sacerdote entraba el día de expiación detrás del velo, Cristo al final iba a realizar esa obra de purificación y de juicio. Vean, 2300 tardes y mañana son 2300 años. Pero esa profecía tiene una parte que eran 70 semanas de años. Para los judíos eran 490 años. A la mitad de la última semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y al final de los 490 años termina el tiempo para los judíos. De allí le sumas los otros 1810 años que quedan del año 34 y te da el año 1844, cuando el santuario iba a ser purificado. El fin de los 2300 años nos lleva al año 1844 si comenzamos a contar tal como lo explica Daniel capítulo 9. Todas estas fechas se cumplieron exactas en el ministerio de Cristo. Cristo fue bautizado exactamente 3 años y medio antes de su muerte, porque en la última semana de año, a la mitad de la semana, iba a ser muerto. La purificación del santuario celestial equivale al juicio del pueblo de los santos. Daniel 7. Son juzgados aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es el juicio investigador. Aquí lo pueden ver con otro diagrama. Los primeros 70 años, el servicio del santuario en la tierra. 70 semanas, 490 años. Funciona el servicio del santuario en la tierra. Pero al final, los otros, el servicio del santuario en el cielo. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Esto es lo que nos enseña la gran profecía de los 2300 años. Aquí vemos
El servicio del santuario en la tierra corresponde al tiempo de la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia judía. Termina al final de las 70 semanas y entonces es la iglesia del Nuevo Testamento en la era cristiana. Y desde 1844 en adelante, la iglesia remanente que anuncia la hora del juicio de Dios. El sacerdocio humano terrenal, según el orden de Leví, funciona durante la iglesia del Antiguo Testamento y el servicio del santuario en la tierra. Termina con la muerte de Cristo el sacerdocio según el orden de Leví y comienza el sacerdocio divino de Cristo según el orden de Melquisedec. Primero en el lugar santo y de 1844 en adelante en el lugar santísimo. ¿Quedó claro todo esto? Hay mucha información aquí para poder captarla toda, ¿verdad? Todo este diagrama es sumamente importante. Desde 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. ¿Y qué sucede en el juicio? Vamos a leer nuestro último versículo en esta noche. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 9. Daniel 7:9. Después de esto, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la gran escena del trono en el cielo. Daniel miraba y vio cómo fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, el juez de toda la tierra. Alrededor de ese trono había otros tronos. Mañana vamos a ver que son 24 tronos y es la corte celestial. ¿Quiénes se sientan en esos tronos? ¿Quiénes van a juzgar junto con Cristo? Dice el versículo 13. Noten, en el versículo 9 y 10, la escena del trono en el cielo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, el que estaba sentado en el trono, y le hicieron acercarse delante de él. Esta visión de uno semejante al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo no es la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a la tierra en las nubes del cielo. Noten lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y vi a uno semejante a un hijo de hombre que venía en las nubes del cielo, en una nube del cielo, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esta venida de Cristo no es a la tierra, es al anciano de días en el lugar santísimo. Mañana vamos a ver lo impresionante de cuando Cristo vino traído en una nube, en un carro de nubes y de fuego, para ser llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado en el trono. Y vamos a ver la corte celestial y los 24 ancianos que van a juzgar junto con Cristo. Esa venida de Cristo es
ante el anciano de días, representado cuando el sumo sacerdote venía a la presencia de Dios detrás del velo en el lugar santísimo. Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Cristo viene ante el anciano de días para recibir gloria, dominio y reino. Al terminar el juicio, Él va a recibir todo dominio, va a recibir la gloria de parte del Padre y va a recibir un reino, el reino de los santos del Altísimo. El juicio determina quiénes serán parte de ese reino eterno de Cristo. Ese va a ser nuestro tema mañana. La corte celestial y el gran juicio que se está celebrando en este momento en el cielo. Y cómo se está formando el reino de Cristo a través de su obra en el lugar santísimo. En esta noche debemos recordar que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra ante el Padre, pero no solamente está realizando la intercesión por nosotros, pero también está realizando la obra de juicio. El Hijo del Hombre es quien juzga. La Biblia dice que el Padre a nadie juzga, Juan 5:24, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Para prepararse para el tema de mañana, les doy una tarea. O esta noche o mañana, lean el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Esa es la tarea para mañana. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. La escena del trono y de los 24 ancianos que vamos a estudiar mañana por la noche. En esa noche vamos a concluir, vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios al ver por la fe lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial por nosotros. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado sea el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Al ver cómo Él cumplió perfectamente el plan de redención, al ver cómo Él cumplió cada una de las fiestas que tú estableciste, que se celebraron por siglos en tu pueblo y prefiguraban el plan de redención, nosotros, Señor, queremos decirte que tu sacrificio no fue en vano. Venimos delante de ti para darte las gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Traemos nuestras ofrendas de gratitud. Acepta, Señor, estos dones que tú nos has concedido. De tu mano los recibimos y te devolvemos a ti para gloria de tu nombre. Y multiplica, Señor, también lo que queda con nosotros para que lo usemos sabiamente para tu gloria y tu honra. Despídanos en esta hora con tu bendición y ayúdanos a todos los días ver a Jesús por la fe en el santuario celestial, donde Él intercede por nosotros y donde Él nos fortalece, donde Él nos llena de poder para poder vencer el pecado, para que éste pueda ser limpiado, no solo del santuario celestial, pero también del santuario aquí, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. Danos tu bendición al retirarnos y tráenos nuevamente el día de mañana para estudiar la gran corte celestial, los 24 ancianos y el juez que se sienta para examinar cada registro de los seres humanos. Queremos, Señor, ser hallados limpios en el juicio, con nada pendiente, porque todo ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Gracias por escuchar nuestra oración. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.